Ya podemos comenzar entonces con nuestra próxima conferencia magistral. Eh, Tenemos el honor de que nos acompañe hoy aquí Katarina Yaik. Ella es doctora en Economía y Administración de Empresas, graduada de la Universidad de Zúrich, en Suiza, con una especialización en Economía de la Educación enfocada en la formación profesional dual. Actualmente, ella es parte de un equipo de investigadores que apoyan a la CAMEXA en un estudio de costo-beneficio de la educación dual para las empresas en México. Mucho de su tiempo lo dedica a colaborar en la Secretaría del Comité de Donantes para la Formación Profesional Dual. Verdaderamente es un privilegio tenerla con nosotros este día. La doctora Yaik nos presentará así y desde Suiza resultados que han encontrado en la investigación que mencioné. Por eso, a su intervención la hemos titulado Hablemos de pesos y centavos. Es una presentación del estudio de costo-beneficio de la formación dual. Una presentación que seguramente responderá preguntas candentes de muchos que nos acompañan aquí y también los que lo hacen gracias a la magia digital. Y gracias a esa magia es que ahora nos trasladamos a Suiza, allá con la doctora Yaik. Doctora, estamos listos para escuchar su presentación. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación a la CAMEXA. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Como ya se mencionó, mi nombre es Katarina Yaik y les saludo desde Zurich, en Suiza. Como también ya se mencionó, la mayoría de mi tiempo trabajo en una organización que se llama DCDVET, es el Comité de Donantes para la Formación Profesional Dual, y es una iniciativa muy importante de los donantes de los países de habla alemana, y nos dedicamos exclusivamente al tema de formación dual o educación dual, como se llama en México, en la cooperación internacional. Aparte de eso, trabajo como consultora con diferentes proyectos en Latinoamérica y como también ya se mencionó, desde enero trabajo en un proyecto como investigadora en un proyecto sobre costos y beneficios de la educación dual en México, junto con la CAMEXA. Y por eso sí, también el título de esa presentación. Escuchamos muchas experiencias de las empresas en México y muchas experiencias positivas que me da mucho gusto. Y sabemos que los actores importantes o más importantes en la formación dual o educación dual son las empresas. Sin empresas no hay educación dual. Y si intentamos pensar como empresas, siempre vamos a tener que pensar en términos de costo y beneficio. En las próximas 30 minutos vamos a ver qué tiene que ver la educación dual con costos y beneficios y por qué es importante pensar sobre eso. Obviamente otros actores claves, como también vimos en el panel, son los jóvenes y el sector público. Y espero que la presentación será interesante para todos involucrados. Mucho del material que hoy voy a usar es trabajo que hacemos en el DCDVET y está inspirado por los sistemas actuales de Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. Pero todo debería ser relevante para otros países como por ejemplo México. Me gustaría empezar con un dicho alemán que también existe en inglés, pero la verdad es que no sé si también existe en español. El dicho es, tiempo es dinero, básicamente. Por un lado, ustedes como empresarios o empleados de empresas que están interesados en la educación dual piensan en términos económicos, ¿no? Es normal para empresas. Y por eso, después de acordarnos de los elementos básicos, vamos a hablar mucho sobre costos y beneficios de la educación dual. Y por otro lado, espero que el tiempo que ustedes inviertan hoy por la mañana en este evento se convierta en un beneficio más tarde o a largo plazo.
Hay diferentes modelos de cómo organizar la formación profesional o técnica y lo que presento aquí obviamente es una simplificación. Hay dos tipos puros, digamos, de la organización. Una es la formación profesional en escuelas técnicas o centros técnicos, como CONALEP, por ejemplo, donde la gran mayoría de una ocupación se aprende teóricamente. Ese es un modelo que encontramos mucho en Latinoamérica y por otro lado hay la formación basada en el trabajo, que es un modelo que encontramos mucho en países de habla inglés como Estados Unidos, Inglaterra o Australia. Y en este modelo el enfoque es más en la práctica o casi 100% en la práctica dentro de la empresa. Ese famoso learning by doing o aprender haciendo. Y hay una tercera forma, que es la formación dual o educación dual. Y aunque la formación dual es mucho más que una simple combinación de teoría y práctica, es suficiente para ese momento. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de la formación dual? Y eso es una definición del DCDIVET que hicieron los 4 donantes de los países de habla alemana. Es muy importante que hay 2 o 3 lugares de aprendizaje, ¿no? Y que hay una proporción mínima para aprender dentro de la empresa. La otra cosa que es muy importante es la responsabilidad de las empresas por un lado y el sector público por otro lado. Y el importante papel de las empresas que deberían estar en el asiento de conductor en todo ese proceso. También importante es el estatus del aprendiz, o en México se llama estudiante dual. Normalmente en la formación dual es así que el sector productivo o la empresa elige el aprendiz y el aprendiz y la empresa tienen un contrato de trabajo y aprendizaje, es un contrato especial, y que el aprendiz recibe una remuneración. Como eso es lo que definimos en el DCDIVET, pero obviamente siempre hay que adaptar las cosas al contexto y en Latinoamérica escucho mucho la palabra tropicalizarlo y eso es exactamente lo que hay que hacer porque no existe como un modelo que funciona 100% para todos los países del mundo, obviamente, ¿no? Entonces, he visto en México que, por ejemplo, algunas empresas no les gusta mucho o sería mucho trabajo para ellos elegir los aprendices o los estudiantes, entonces mejor lo dejan a las escuelas técnicas. Y lo último es una duración determinada de 2 a 4 años. Puede ser un mínimo de 1 año, pero una idea de la formación dual es aprender una ocupación entera y hay una duración mínima para eso. Perfecto. Entonces, esa lámina resume un poco lo que escuchamos antes en el panel, ¿no? Hay beneficios para jóvenes, para el sector productivo y para el Estado. Y si la educación dual no beneficia a todos, puede ser durante o después de la formación, el modelo no va a funcionar simplemente. Eso es lo que vimos en los últimos años en la experiencia que tenemos en todo el mundo con la formación dual. Para los individuos es muy interesante y también un aspecto que ya se mencionó, que para ellos la movilidad es más fácil, ¿no? Si tienen certificados reconocidos, es más fácil de trabajar en otros lugares, puede ser en México o afuera. También por la combinación de teoría y práctica van a tener una mejor empleabilidad. También algo que mencionaron algunos de los panelistas, lo que observamos es un increíble crecimiento personal de esos jóvenes, ¿no? Y
Un aspecto que obviamente también es interesante para los jóvenes es que pueden ganar dinero durante aprender. Eso es algo muy bueno para ellos, ¿no? Y para las empresas, la educación dual debería ser beneficioso en cuanto a costos y beneficios, ya durante o después de la formación o educación dual. Y al final van a tener trabajadores cualificados para el futuro. Vamos a ver otros aspectos o otros beneficios para las empresas más tarde. Para el Estado también es una oferta educativa muy atractiva e interesante porque el pueblo va a tener cualificaciones relevantes para el mercado de trabajo, va a crecer la productividad y con eso al final también los impuestos. Y para el Estado es más económico si las empresas también pagan, porque pagan también, si tienen jóvenes en sus empresas, invierten dinero, ¿no? Que al final no tiene que invertir el Estado. Entonces, vamos a ver algunos beneficios más de la educación dual. Primero de todo, todas las empresas del mundo calculan en costos y beneficios, ¿no? Y eso también lo hacen cuando invierten en la formación de sus empleados o futuros empleados. Da igual si es formación inicial o continua. Lo que muchas veces pasa es que lo primero que ven son los costos, ¿no? Pero también hay beneficios porque los aprendices o los estudiantes duales también hacen contribuciones productivas en la empresa cuando están trabajando. Y eso también significa que hay un crecimiento de la productividad durante o después de la formación. Entonces, en cuanto a la relación de costo y beneficio, y en eso vamos a enfocarnos en los minutos que nos quedan, durante o después de toda la duración de la formación, los gastos deberían ser compensados por los logros productivos de los estudiantes duales o por costos de reclutamiento ahorrados. Voy a explicar eso un poco más en detalle después. Otro beneficio es que es una inversión en el futuro de la empresa y mejora la competitividad. Establece la condición previa para un desarrollo económico sólido y ventajas competitivas comparado con empresas que no invirtieron en ese tipo de educación. El aspecto de la productividad ya lo mencionamos y esperamos un aumento de la productividad individual del aprendiz y también de la empresa porque tienen un personal mejor cualificado al final. La educación dual también es una medida de proyección o screening, es decir, es un método para identificar futuros empleados. Observar una persona durante más tiempo, comparado, por ejemplo, con una simple entrevista, permite conocer mejor si una persona cabe dentro de la empresa, ¿no? También el punto de la relevancia es clave. Como sector empresarial, tener un papel activo en la formación profesional significa un aumento de la pertinencia de la formación al final, no solamente para la empresa, pero también para el sector o el país. Otro punto interesante es la atracción de inversión extranjera. Cuando empresas extranjeras tienen que decidir dónde abrir nuevas plantas o sucursales, uno de los elementos claves siempre es dónde vamos a encontrar personal cualificado, ¿no? Y si las empresas locales ya están activos en la formación profesional y el sistema educativo tiene una cierta calidad, eso puede influir positivamente en la decisión. Otros puntos son retención de los empleados, ¿no? Si les ofrecemos algo bueno, va a ser más probable que también se quedan después y eso también contribuye a la estabilidad en la planificación de recursos humanos a largo plazo.
Otro punto que muchas veces escuchamos de las empresas es algo bueno para la reputación y la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Puede contribuir a una imagen positiva de la empresa o también de un sector. Los últimos dos puntos son estabilidad y resiliencia, algo muy relevante ahora por la crisis, y es una fuente de innovación. Mediante la participación en la formación profesional, el sector empresarial contribuye a aumentar la estabilidad social y económica en un país. Y indirectamente eso promueve las posibilidades de establecimiento y expansión de las actividades económicas a largo plazo. Además, el tema de resiliencia, por un lado, las empresas que invirtieron en la formación están preparados para la mejora que esperamos que venga pronto de la situación económica, y por otro lado, un argumento casi no paro durante la crisis, porque muchas empresas tenían que seguir produciendo para sobrevivir y alimentar el pueblo. Al contrario, en países donde la formación técnica se basa mucho en centros técnicos o escuelas, la formación paró porque se cerraron las escuelas en general. Lo de la innovación es un punto interesante. Tenemos muchas investigaciones en Suiza sobre ese tema, porque pues, lo que encontraron es que la formación profesional tiene un impacto positivo a la innovación, medido en patentes. Y para darles un ejemplo de México, lo que escuchamos en la investigación de costo y beneficio es que muchos de los estudiantes desarrollan como procesos nuevos, tienen ideas nuevos, proyectos nuevos, muy interesantes que también mejoran los procesos en las empresas. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco más en detalle sobre los estudios de costo y beneficio. ¿Por qué pensamos sobre eso? ¿O por qué deberíamos analizar los costos y beneficios? Deberíamos pensarlo para hacerlo visible, ¿no? Ya mencioné que muchas veces pensamos sobre los costos antes de invertir en algo, pero nos olvidamos de los beneficios, y eso es muy importante en la educación dual porque realmente tiene muchos beneficios. Apoya a las empresas de entender mejor los costos y beneficios relacionados si pensamos sistemáticamente sobre el tema. Y bueno, sí, les da una idea cuáles son los costos y beneficios de la educación dual a corto y también a largo plazo. También les permite a las empresas de hacer una comparación con costos de reclutamiento de personal cualificado del mercado externo. Y obviamente es muy importante en tiempos de crisis de pensar sobre costos y beneficios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos diferentes que podemos usar para analizar costos y beneficios? Básicamente hay dos tipos diferentes. Podemos hacer evaluaciones o simulaciones. Y eso siempre sería para un sector, para un país entero, para una ocupación, depende un poco de qué queremos saber. Una evaluación obviamente solamente se puede hacer si ya tenemos educación dual en un país, y en México si tenemos ya la experiencia de muchos años, entonces sí se puede hacer una evaluación. ¿Y por qué lo hacemos? Pues permite adaptaciones en el sistema, ¿no? Podemos aprender mucho de esos análisis. Y también en el caso de resultados positivos, porque eso no sabemos de antemano si los resultados van a estar positivos o negativos, pero en el caso de ser positivos, es una herramienta buena para atraer más empresas de participar en la formación dual. Eso siempre es mucho más fácil
con datos reales de contexto, sí con datos de Suiza o Alemania, porque pues sí, son muy diferentes los casos al final. Una simulación se puede hacer, por ejemplo, cuando un país quiere introducir educación dual o cuando ya existe la educación dual, si sería interesante introducir carreras nuevas. Y para evaluarlo de antemano, si sería beneficioso de este punto de vista costo y beneficio. Entonces, ¿cómo más o menos es o cuál es el contenido de un estudio de costo-beneficio? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Cómo medimos los costos y beneficios? Aquí vemos un modelo a la izquierda para durante la educación dual y a la derecha para después de la educación dual. En general se usa una encuesta que se manda a las empresas que participen en la educación dual y les preguntamos sobre los componentes que vemos aquí más o menos, ¿no? Los beneficios, eso es básicamente el trabajo cualificado o no cualificado que hacen los aprendices. Y los costos son cosas como maquinaria, herramientas, pero mucho más importante es el salario del formador en la empresa o instructor y también el salario de los aprendices. Entonces, a la izquierda vemos que puede ser que los costos son más grandes que los beneficios, pero cuando vemos a la derecha, si incorporamos los costos reducidos de reclutamiento, es decir, los costos que podemos ahorrar cuando el aprendiz se queda en la empresa después de su formación, vemos que eso puede hacer la diferencia al final, porque eso puede ser que después tenemos un equilibrio o que los beneficios son más grandes que los costos. Eso es como solamente un modelo, ¿no? Y eso tenemos que llenar con datos al final. Para tener una ilustración un poco diferente sobre ese tema, les traje esa gráfica y es otra manera de representarlo que mencioné antes. No es un ejemplo para ver el desarrollo de los costos y beneficios en la empresa para la educación dual durante y después de la educación dual. Cuando los estudiantes duales empiezan, normalmente los costos son más altos que los beneficios, ¿no? Porque hay que explicar muchas cosas al principio y todavía no, la contribución productiva está limitada. Y con el tiempo los estudiantes aprenden y pueden hacer tareas más independientemente y así también crece su productividad. Y el punto de cambio entre costos y beneficios y también si eso pasa durante o después de la educación depende mayormente de la carrera concreta, pero también de otros factores como tamaño de la empresa, región, salarios, cosas así. Para poder dibujar ese gráfico para México y para las carreras duales que hay, necesitamos colectar datos reales, ¿no? Ya lo mencioné, de las empresas que participen en la educación dual. Así podemos entender mejor si la educación dual desde un punto de vista económico es beneficioso y si no es el caso, ¿qué parámetros deberíamos cambiar o adaptar para hacer el modelo más beneficioso? De hecho, para poder dibujar esa gráfica en México y entender mejor la situación en el país, la CAMEXA inició un estudio de costo-beneficio a principios de este año. Lamentablemente todavía no podemos presentar resultados, pero vienen pronto y prometo de presentarlos cuando tenemos los resultados. Es un proyecto financiado por el BMBF, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania, y lo implementa la CAMEXA con un apoyo de un equipo de expertos de la Universidad de Berna,
donde yo también soy parte. ¿Y por qué se hace eso? Por un lado, debería ser la base para futuros estudios en México y otros contextos, y potencialmente va a darnos inspiraciones para adaptaciones en el sistema. Y vamos a ver la carrera de programación, la carrera dual de programación. Entonces, como no puedo mostrarles evidencia de México todavía, vamos a ver un poco de evidencia en Suiza para que entiendan cuáles son los resultados de estudios así. En los países que son famosos por sus sistemas duales, se hacen esos estudios de costo y beneficio regularmente. Y aquí les presento un ejemplo de Suiza, porque estamos usando la metodología de Suiza para el estudio que hacemos en México. Pero la metodología es muy similar en Alemania también. Lo que vemos aquí son los costos y beneficios de una muestra representativa de empresas en Suiza que ofrecen educación dual y los que no ofrecen educación dual. En azul oscuro, a la derecha, vemos que el promedio de las empresas suizas que ofrecen educación dual tiene un beneficio al final de la duración. Y hipotéticamente, si las empresas que no ofrecen educación dual actualmente, pero lo ofrecerían, ellos tendrían costos altos en promedio. Entonces, desde el punto de vista corto plazo y puramente económico, hace sentido que ellos no participen en la educación dual. El problema con solamente mirar el promedio es que no vamos a entender diferencias entre diferentes tipos de empresas y otros factores, y por eso vamos a analizar la distribución de los costos en la siguiente lámina. A la izquierda vemos empresas con un beneficio neto. Esos son como 2/3 de las empresas en Suiza que ofrecen educación dual tienen un beneficio al final. Pero un tercio tiene más costos que beneficios al final de la formación, y con mucha razón, otra vez ustedes van a preguntarse, pero ¿por qué invierten? La respuesta es muy simple al final, porque es demasiado caro o imposible encontrar personal cualificado en el mercado laboral externo, y por eso vale la pena de invertir en la educación dual continuamente. Para las empresas va a ser interesante cuáles son los factores que influyen mucho los costos. No es, por ejemplo, el tamaño de la empresa, el sector, la duración. Un factor clave es la ocupación, y vamos a ver 2 ejemplos concretos en las siguientes 2 láminas. Elegí 2 ocupaciones que también son relevantes para México. Es logística por un lado, informática por otro lado. En esa ilustración vemos algunas carreras de 3 años del último estudio de costo y beneficio en Suiza. Y vemos que la carrera de logística en promedio en Suiza resulta en un beneficio para las empresas. Pero también vemos que las diferencias entre las diferentes carreras son bastante grandes, ¿no? En la siguiente lámina vemos algunas carreras de 4 años del mismo estudio. En promedio, las empresas que ofrecen la carrera de informática cuentan con costos bastante grandes al final de la formación. Y otra vez es el mismo argumento, ¿no? Porque invierten. Creo que todos conocemos el problema con encontrar personal cualificado en el sector de informática. Es un problema global, y también explica por qué las empresas suizas invierten sin embargo. Y no solamente las empresas suizas, pero empresas en Alemania y Austria, Liechtenstein también. Para concluir o para terminar, me gustaría compartir algunos resultados de investigaciones de comparación entre Alemania, Austria y Suiza. ¿Por qué lo hago? Por un lado, porque creo que es interesante ver que sistemas que desde fuera se ven muy similares, ¿no? Todos son sistemas de formación dual,
producen resultados muy diferentes. Y eso también significa que, si es posible, deberíamos producir propia evidencia para México, en nuestro caso, para poder hacer adaptaciones realmente basadas en evidencia. Como ya dije, empresas suizas, beneficio en promedio. Es totalmente diferente en Alemania y Austria. Ellos tienen un costo en promedio, pero eso es a corto plazo y se convierte en un beneficio a largo plazo. ¿Por qué esas diferencias? La diferencia principal entre Alemania y Suiza es que la contribución productiva de los aprendices es diferente, ¿no? En Alemania hacen más práctica o trabajo no cualificado, y en Suiza hacen más trabajo cualificado. La diferencia principal entre Austria y Suiza es que los salarios para los aprendices en Austria son más elevados, que es interesante porque el nivel salarial en Suiza en general es mucho más alto que en Austria. Y sí, para concluir, esos son argumentos importantes y basados en evidencia existente, ¿no? Para también negociar con el sector público cuando queremos hacer adaptaciones en el sistema. Entonces, muchas gracias por su atención. Creo que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas, pero si tienen preguntas siempre pueden escribirme. Les deseo un feliz día, una conferencia interesante y muchas gracias.